Dale, arranco. Bueno, primero saludar a todos y agradecerles la invitación. Eh, bueno, yo había pensado, no me voy a centrar en economía feminista porque me veo apabullada entre las compañeras. No es una temática que yo profundice, pero sí me parece interesante, sí lo que trabajo mucho es economía social y me parece interesante empezar a encontrar los puntos de encuentro. Ahí cuando la escuchaba a Mercedes, hay varias cosas que me llamaron la atención para hacer esta conexión. Por ejemplo, una que nosotros desde la economía social no tenemos el problema de que se dibuje con corbata. En general en la economía social se dibuja mujeres, se dibuja mujeres con niños. Ahora podríamos hacer un repaso de quiénes son los referentes de cada una de las confederaciones de economía social, de economía popular. Podríamos hacer un repaso de quiénes son los teóricos que siempre se citan en economía social y quiénes son la mayoría las docentes de economía social. Y ahí tendríamos un juego de un poco que pasa distinto. Tenemos una cara, parece más amable con el tema, pero después tenemos problemas que, bueno, eso era lo que me parece que está bueno charlar un poco acá. Quería empezar por los puntos de encuentro. A mí me gustó mucho uno que salió ahí rapidito, que es el tema del trabajo. Nosotros en la economía social siempre discutimos que nos planteamos otra forma de pensar las formas de producción, distribución, del consumo y las relaciones que eso lleva. Y ahí un gran debate es cómo pensamos el trabajo, porque si nosotros vamos a legitimar solo el trabajo mercantil, tenemos un problema muy fuerte en la economía social, porque el trabajo mercantil, el que pasa por el mercado, muchas veces, muchas de las tareas que son importantes para la economía social, ni existen en el mercado, o si existen, existen en condiciones realmente terribles. Y el mayor ejemplo es el trabajo en el campo, ¿no? No es lo mismo el trabajo que puede hacer una organización campesina en las condiciones, con los objetivos que lo pueda hacer, a las condiciones que pueden estar sufriendo trabajadores en el campo. Entonces, uno de los primeros temas que trabaja la economía social es esto de revalorizar el trabajo y después decir, bueno, hay un trabajo mercantil, pero hay un trabajo no mercantilizado y ese trabajo no mercantilizado también tiene una pata de trabajo social. Y todo este debate teórico lo hago porque después vamos a ver qué pasa en la economía social. ¿Cómo se legitima que ese trabajo se invisibilice? Bueno, históricamente el trabajo mercantil es el que nos da acceso a derechos, ¿no? ¿Por qué tiene más derecho tengo más derecho yo, que tengo un trabajo en relación de dependencia, a comprarle una gaseosa a mis hijas, que una mujer que tiene la asignación universal? Bueno, eso fue una construcción social donde a partir del acceso al trabajo, el acceso al mercado, yo tengo un acceso al consumo. Ahora, ¿quién de las dos trabajó menos, más ese día? No sabemos. Capaz que yo trabajo muchísimo menos que esa mujer, porque yo doy clase y después me tiro a mirar tele y alguien me cuida a los chicos, que no está ni bien ni mal, pero digo, que yo tenga acceso al mercado no garantiza que yo esté haciendo un mayor aporte económico. Eso es un debate que la economía social da y a mí me parece que es un punto de encuentro muy interesante con la economía feminista. Reconocer las diferentes formas de trabajo, mercantil y mercantil también para la autoproducción, porque solo se va a valorizar el trabajo cuando se pasa por el mercado si yo tengo una huerta. Hay un ejercicio que hacemos comúnmente en la universidad, que hacemos la historia laboral de las familias. Y es muy interesante como muchas mujeres antes decían, no hacemos nada y trabajaban en la huerta o trabajaban en el campo junto al compañero. Acá viene mi niña. Perdón. Entonces, digo, me parece interesante ver cómo este debate que nosotras retomamos hoy no es un debate nuevo, ya se daba en el peronismo, en el primer peronismo, y Evita decía, ¿qué es lo que denigra a la mujer que se queda en casa? ¿Que no tiene un ingreso? ¿Por eso tiene que ser menos? Bueno, entonces que haya un ingreso. Y otra cosa que ella planteaba, que a nosotros todavía nos falta seguir profundizando el debate, es ¿y por qué esa mujer no puede tener acceso a la formación? ¿Por qué la formación tiene que ser solo para ir al mercado laboral? ¿Por qué la mujer que va a la fábrica, la mujer que estudia, no puede estar también en la casa?
No estoy diciendo que una cosa esté, no quiero que se interprete que digo la mujer tiene que estar en la casa, sino que discuto esta idea de que si nosotras, para ser independientes, para ser iguales, no sé, para adquirir derechos, tenemos que ir al mercado laboral, tenemos que ir al mercado mercantil, porque ya la mujer hace un aporte, por lo menos hoy, en la estructura que tenemos de división de tareas, en todos estos frentes que estamos trabajando. También hace una fuerte participación en lo social. Y ahí sí vamos a hablar un poco de nuestro sector. Hace unos días, unos meses, empezó a hacer el relevamiento de trabajadores de la economía popular y ahí se pudo ver que hay un fuerte componente de mujeres. Eso es muy sabido, digo, en más del 49% de las inscritas en el registro de trabajadores de la economía popular fueron mujeres. Muchos de los que venimos en este sector lo sabemos porque nos encontramos en las clases, nos encontramos en las organizaciones, nos encontramos en las tareas. Es muy común encontrarnos que la mayoría de las veces somos mujeres. Ahora, ¿por qué somos mujeres? Bueno, hay unas cosas que están muy buenas dentro de la economía popular, que son la capacidad de cómo nos autoorganizamos para realizar una tarea, la podemos hacer, por ejemplo, con nuestros niños cerca, como la mía que está acá al costado empujándome. Pero bueno, en las cooperativas las mujeres pueden organizarse diciendo, bueno, yo puedo venir este día, vos podés venir este día. Hay una capacidad en esto de la autoorganización, de nosotras poder decidir nuestros horarios y poder manejar eso que en el mercado formal laboral no se podría. Bueno, ahora pareciera acá que estoy diciendo que todo es color de rosa y que la solución está en la economía social. Vamos a la parte fea de la economía social. Lo que decía antes, si bien nosotros podemos ver que la mayoría de las situaciones, de las experiencias tienen un componente de mujeres mayoritario, nos vamos a encontrar que luego en las referencias de las distintas estructuras de organización son la mayoría hombres. ¿Y por qué se da esto? Porque replicamos la misma estrategia que el mercado, la misma estrategia que el resto de la economía. Replicamos que cuando se organiza, cómo se va a organizar una cooperativa, nunca se deja el espacio para la asamblea. Entonces la asamblea se hace fuera de horario laboral. ¿Quién puede estar a las 9 de la noche, a las 8 de la noche discutiendo el futuro de la cooperativa? No puede. La mujer que tiene un bebé no puede, es difícil. Ya, aparte supongamos que pudiera, quiere. Bueno, no están en la toma de decisiones. Entonces, como no están en la toma de decisiones, luego no están en la agenda que hay de la organización cotidiana. Y eso se puede ver en la cantidad de estrategias que se plantean donde es muy difícil que participe una familia. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos cambiar determinadas estructuras, tenemos que generar un espacio donde pueda escucharse esa voz. Hace 1 o 2 años hubo un encuentro de economía social donde no habían podido ir parejas con niños, no habían podido ir madres solteras. Porque eso también, nosotros a veces decimos, bueno, pero las tareas tienen que estar repartidas. Las tareas pueden estar repartidas cuando el compañero, el papá está, pero si el papá no está, no podemos eh, descansar en una idea, en una propuesta económica, en una propuesta de solución, donde la solución va a ser que esté presente otra persona. Como decía Mercedes, a veces puede ser la abuela, la tía, la hermana, pero bueno, nosotros descansamos en que sea eso. No buscamos una solución colectiva. Eso es un desafío que tiene nuestro sector. Que encima lo tiene fuertemente porque somos muy protagonistas. Entonces, ahí hay un debate. Nosotros, ¿cuál solución podríamos dar? Bueno, la solución mercantil, ¿no? Que Lorena solucione el cuidado de su hija, que Juana solucione el mercado de su hija, pero ahí iría contra esta idea de empezar a mercantilizar diferentes actividades de la vida cotidiana, dando paso a la mercantilización del capitalismo en distintas actividades de nuestra vida, sin poder, sin lograr que esa transformación se dé en el aspecto productivo. Digo que no es una transformación genuina de las formas que tenemos de organizarnos, sino que es una resolución privada. Lo soluciono yo si tengo ingresos, pero no lo puedo solucionar la otra compañera para participar de la cooperativa. Entonces me parece que ahí tenemos una ventaja, porque tenemos organizaciones que se autoorganizan,
digo, que pueden tener la flexibilidad de repensar cómo es esta relación entre los distintos actores, pero seguimos teniendo esta necesidad de copiar las formas que tienen las estructuras capitalistas, que ya sabemos todo lo que generan esas estructuras en cuanto a desigualdad. A esas estructuras, el trabajo no mercantil, recién, como lo decía Mercedes, es muy difícil transmitir la importancia del trabajo no mercantilizado. Bueno, un poco a la economía social le pasa, que muchas veces nos ven como, bueno, hacen mucho trabajo, es una linda área, es una área bonita, es una área simpática, y creo que también por eso podemos participar tantos nosotras, ¿no? Porque es un lugar lindo. Y ahí me parece que hay un error, porque la economía social produce y produce un montón de actividades y servicios centrales para la recuperación, para la reproducción. En este momento de pandemia, se pudo ver cómo las organizaciones de consumo, de organización de consumo de la economía social pudieron duplicar, triplicar el reparto de sus alimentos a las puertas de domicilio con gran facilidad y no hubo especulación. Eso no es tan fácil de lograr. Lo hicieron en Cava, la ciudad donde todos podríamos, cualquier capitalista hubiera especulado. Tener a los porteños encerrados es el momento para estafarlos en la alimentación. Bueno, podríamos entrevistar a cada una de las comercializadoras de la economía social y no lo hizo. Entonces ahí hay una potencialidad económica que no es una potencialidad de lindos y simpáticos, sino de un espacio que empieza a repensar las prácticas económicas, las prácticas de redistribución, las prácticas de consumo. Empieza a repensarse la economía en serio y que tiene una capacidad rápida de distribución. Por eso me parece interesante pensarnos como estratégicos en la recuperación económica. Nosotros, cuando una comercializadora duplicó la cantidad de reparto, no decidió sacar esa plata del país, ese beneficio que obtuvo. Seguramente decidió comprar una máquina, incorporar un compañero, bajar algún precio de algún producto, llegar a un productor que antes no podían llegar porque no tenían la escala. Lo mismo podemos pensar en las situaciones de las cooperativas de vivienda. No quiero saltearme a la cantidad de compañeras que están haciendo el tema de comedores, y ahí sí tengo que decir compañeras porque son fuertemente la mayoría mujeres, y ahí están dando un servicio. ¿Cuánto le saldría al Estado tener que movilizar todo ese operativo para darle de comer en los barrios de peor acceso, 2 comidas diarias, a veces 3, saber quiénes están comiendo, cómo están comiendo? Es una cosa costosísima. Imagínense encargárselo a una empresa privada. Bueno, lo están haciendo a veces con un salario complementario, con un poquito de comida que llega. Digo, si a esa compañera tuviera un sueldo, si esa compañera pudiera organizar también la merienda, si esa compañera pudiera organizar un proceso productivo, ¿qué efecto tendría? ¿No? Me parece que ahí tenemos que pensar la duplicación. Lo mismo con las compañeras, con los compañeros que hacen vivienda, las compañeras que hacen vivienda, son todas rápidas distribuciones en el territorio, acá no hay especulación. Pero lo último que me gustaría plantear es esto del rol del Estado, ¿no? ¿Cuál es el rol? En cuanto a género, hubo hace poquito una norma que sacó la IGJ en las fundaciones, asociaciones civiles. Ahora en el Consejo de Administración va a tener que haber paridad de género. La verdad que los que estamos en el sector sabemos que molestó la medida, porque va a tener que haber paridad de género en fundaciones, asociaciones civiles, que muchas veces son manejadas en su mayoría por hombres, y luego las mujeres son las que hacen las acciones territoriales las hacemos nosotras, la conducción la hacen ellos. Es una pequeña medida, solo de la IGJ, o sea que no afecta, y de Cava, o sea que no afecta a todo el país, pero me pareció interesante el revuelo que empezó a armar, la molestia que empezó a generar como para pensar esto, que si nosotros podemos generar medidas que nos empiecen a dar espacio, también van a empezar a cambiar las condiciones en la práctica, empiezan a cambiar los comportamientos. No quiero mencionar otra cuestión que me parece interesante para ver cómo cambian estas decisiones cuando el Estado participa. El hecho del cambio de DNI a las personas trans
a mí me pasó en una clase que viene una estudiante y me dice, a mí me gustaría que me llames de otra manera, y me pareció muy bueno, y ese derecho y esa apertura de ir a un docente y decirle, yo quiero que me llames desde otro lugar, me parece que está respaldado por una decisión del Estado, de una política pública de reconocer las distintas identidades. Entonces, yo no sé si esa estudiante se hubiera animado si no estaba esa ley, ¿no? Entonces, me parece que el rol del Estado no puede quedar afuera, desde lo simbólico y desde lo práctico también, reconociendo nuestras acciones, pero también desde lo simbólico de reconocernos en estas cuestiones, ¿no? De garantizar. Yo quiero decir que por ahí yo hace unos años era bastante negadora de esta necesidad de los cupos. Decía un poco, una vez leí que a Cristina le pasaba lo mismo hace muchos años, como, ¿para qué los cupos, no? Y después cuando lo ves en la práctica, cómo esa acción genera que se deba pensar una estrategia para cumplir con esa normativa, se entiende para qué están los cupos, se entiende para qué esta normativa de cupos mínimos, se entiende cómo la política pública puede transformar comportamientos. Y entonces, para cerrar, digo, si la economía social pretende transformar toda esta estrategia económica, lo importante es que no vayamos a transformarla mercantilizando todas nuestras acciones, sino que podamos mantenernos en esta transformación incorporando nuevas formas, nuestras formas. O sea, si nosotros necesitamos otras formas de organizar el trabajo, tenemos que poder plasmarlas en nuestras organizaciones y no copiar el formato de las organizaciones que ya nos excluyeron del mundo laboral o que ya nos excluyeron del mundo educativo. Me parece que en eso podemos caminar juntos, economía social, economía feminista, economía de las disidencias. Bueno, eso quería tirar para debatir.